Saludos para todos. Este es su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Sábado 9 de marzo, año 2019. Nos llena de satisfacción poder contar nueva vez con esa gran compañera, esa profesional, una gran amiga que regresa después de unas cuantas semanas que estaba en maternidad. Todo marcha bien. Ver a Sofía creciendo muchísimo y ya está con nosotros y todos ustedes nuestra compañera Laura Jiménez. Saludos, Laura. Hola, Miorix, muchas gracias y aquí estamos después de ese maravilloso momento de compartir con mi bebé. Así es. Y ya entiendo las monerías de muchos padres con sus hijos. Creciendo, ahí la vi en una foto. Así es. Qué bueno. Y nosotros vamos a iniciar de una vez con el sonado caso Odebrecht. Y es que el senador Tommy Galán, su defensa, ha solicitado un no al lugar a favor del mismo en este caso de corrupción tan sonado a nivel mundial y aquí a nivel local. Y los diputados, señores, la Cámara de Diputados aprueban un préstamo de $300 millones que había sido solicitado el año pasado por el Ejecutivo. Nada, mire, Laura, yo creo que con relación a esto del caso, ya como le denominan algunos, el caso de la jueza Miriam Germán Brito y el procurador Jean Alain Rodríguez, esto ha trascendido de una manera preocupante. Y digo de una manera preocupante porque vemos cómo la propia Procuraduría General de la República convoca una rueda de prensa a raíz de la denuncia que hizo un destacado periodista, amigo nuestro, de que el teléfono de la magistrada Germán Brito fue intervenido por la Procuraduría con fines que desconozco, y eso provocó que se hiciera una rueda de prensa para la Procuraduría admitir de que ciertamente el teléfono le fue intervenido, pero al ingeniero que le construyó la vivienda a la magistrada Miriam Germán Brito, y que el procurador no tuvo nada que ver con esta intervención telefónica a esa persona. Y dicho sea de paso, el propio magistrado Bolívar Sánchez pues admitió que fue él que hizo y que dio las instrucciones para pedir la intervención de ese número telefónico. Una explicación que la magistrada Germán Brito la considera un tanto risible, un tanto descabellada, porque lo primero es que yo no entiendo cómo un juez, un miembro de la Procuraduría como Bolívar Sánchez asume esa facultad de solicitar la intervención de un teléfono para una investigación X y el Procurador General de la República no conozca lo que está haciendo esa persona del Ministerio Público. Es algo que uno dice, bueno, esto lo que vino fue a complicar más la situación, y realmente lo que hace es que la ciudadanía saque su propia conclusión, y van a ver y va a aumentar el caudal de personas que entienden que con esta magistrada se cometió un gran abuso al tratar de descalificarla para optar nueva vez como juez de la Suprema Corte de Justicia. Creo que lo más idóneo debió haber sido, quizás, digo yo, un acto de cortesía hubiese sido pedir la disculpa a la magistrada, como lo hizo el propio presidente Danilo Medina, que dijo, bueno, excúseme por este mal momento que ha pasado a la magistrada, y pido excusa. Yo pienso que el procurador debió admitir que cometió quizás un exceso en cuanto a lo que fue el cuestionamiento a la magistrada Miriam Germán. Y digo en cuanto a lo que fue el cuestionamiento, porque a menos que él no lo haya hecho con el fin que la magistrada Germán ha dicho, que es descalificarla y ensuciar su imagen, entonces ya la cosa cambia ahí sobre ese particular. Ojalá que esto llegue hasta allí. Bueno, ya vemos cómo la magistrada recusó a lo que es el procurador, porque ella insiste que va a continuar aspirando a continuar, valga la redundancia, en la Suprema Corte de Justicia. Para eso fue evaluada. Entonces ella lo que está pidiendo es que el procurador no participe en el proceso de selección. Hay quienes están pidiendo la destitución del procurador, el propio ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque,
pidió la destitución, varios legisladores, organizaciones feministas están pidiendo la destitución, que el presidente destituya a este funcionario, y yo pienso que no hay que destituir a Jean Alain Rodríguez. Lo que hay que hacer es llevarlo a donde hay que llevarlo para que él, de una u otra manera, pues sea sancionado sin la necesidad de que el gobierno dominicano prescinda de su servicio. Creo que esto debió haberse dejado hasta ahí ya. Ya no hay que seguir con esta situación enlodando, y lo más idóneo sería que la magistrada Miriam Germán Brito sea ratificada como juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia para de una vez y por todas terminar con estas especulaciones que están surgiendo en las redes sociales. Como bien dijiste, nada más se habla de eso, más de 1 millón de conversaciones hay con relación a este tema. Creo que lo más idóneo sería que el Consejo Nacional de la Magistratura ratifique a la magistrada Miriam Germán Brito como juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué le parece a usted el caso del préstamo de los $300 millones? Mira, eso ya estaba hace mucho tiempo que ese proyecto se había sometido, y el Congreso lo que hizo fue ratificar. Eso no es nuevo. Ya se había anunciado hace mucho tiempo de que había un préstamo para contingencia, para dificultades, a propósito de que el país se fuera afectado por situaciones atmosféricas. Pues hay un garante, hay como una plataforma económica para sustentar esas dificultades. Miren ustedes, ahora mismo en la línea noroeste hay una situación de sequía, donde más de 1.500 reses han muerto. Bueno, qué bueno sería que el gobierno cuente con recursos para indemnizar a esos ganaderos que han perdido millones y millones de pesos, más de 50 millones de pesos en reses han perdido. Entonces, qué bueno sería que haya un fondo para garantizarle a estos ganaderos que no van a perder sus recursos, que el gobierno pueda adquirir una gran cantidad de reses para entregárselas a estas personas que han sido víctimas de la situación de la sequía, porque la sequía es un fenómeno atmosférico. Entonces, como esos $300 millones son para precisamente enfrentar situaciones de contingencia a raíz de estos casos, bien pudiera utilizar el gobierno recursos de estos $300 millones, naturalmente cuando el banco lo desembolse, para tratar de compensar a estos productores, y sobre todo, no solo los ganaderos, también productores agropecuarios. Acuérdense que en la línea noroeste se cultiva plátano, se cultiva arroz, en Valverde Mao, en Montecristi y Santiago Rodríguez se cultiva plátano, en Dajabón por igual, en todas esas zonas donde están siendo afectadas por la sequía, que lleva varios meses que no llueve. Entonces, estos recursos son importantes porque bien pudieran utilizarse, y de seguro que serán utilizados en este tipo de situación. Yo creo que eso no tiene nada de malo. El Congreso aprobó este préstamo que ya había sido solicitado hace mucho tiempo, y lo que se hizo fue ratificarlo la semana, antes de ayer, diríamos. Algunas personas estaban confusas porque entendían que era otro préstamo. No, eso no es nuevo, Eso ya se había hecho. Mire, Laura, para irnos a la pausa, hay un tema que realmente da mucha vergüenza, y la sociedad está más que consternada, sobre todo por la situación de abuso que se están cometiendo en muchas instancias. Yo me refiero al caso de un agente de la policía que fue agredido brutalmente por sus compañeros. Vamos a hablar de ese tema y otros después de la pausa. Volvemos. Continuamos con el desarrollo de su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Laura, hay una situación vergonzosa. Digo vergonzosa porque cuando dos hermanos se pelean es una vergüenza para los padres, que parecería que no le dieron la educación necesaria para que entiendan que son hermanos, que no pueden pelear, que deben dialogar cuando hay diferencia.
Eso es normal. En una familia donde hay 5 o 6, en mi caso que éramos 12, siempre se daban discusiones. Pero nuestros padres, gracias a Dios, intervenían y hacían entender y ponían primero su autoridad. Lo primero es que ponían su autoridad y decían, no, el viejo cuando hablaba había que respetarlo. Y aunque uno no tuviera la razón, bueno, su decisión era la que imperaba. Igual que el caso de la madre, también cuando las hermanas tenían discusiones, pues la madre interviene y le dice, mira, eso no es así, las cosas no son así, sin llegar a la violencia física. Digo esto porque recientemente, antes de ayer, fue un hecho bochornoso donde 3 agentes de lo que es AME, hoy le llaman Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. Yo sigo llamándole AME para que la gente entiendan más, que lo entiendan más por AME, que la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. Usted lo llama como usted quiera. El asunto es que un miembro de la policía va transitando en un motor, una motocicleta, y le llama la atención por una supuesta falta a la ley de tránsito. La ley entendemos que es igual para todos. Pero como dijo el propio director de la policía, bien pudo haberse resuelto ese problema dialogando. Lo que uno se pregunta, ¿cómo es posible, señor? Porque esa institución, Laura, hay que sanearla. A la Autoridad Metropolitana de Transporte, lo que era la Autoridad Metropolitana de Transporte, eso hay que sanearlo y sacar una serie de animales que hay allí que no dan, no para policía, quizás dan para prebote en una cárcel o quizás dan para arriar vacas en una finca, para que discutan con los animales, porque como son animales, deben discutir con los animales. Miren ustedes esta imagen. Ustedes están, bueno, ahí están las imágenes. Yo voy a hablar concomitantemente con la presentación de estas imágenes. Y estos 3 agentes de la Policía Nacional, porque los miembros de la DGC son agentes de la Policía Nacional, son miembros de la Policía Nacional. La DGC es un organismo que depende del Intran, pero los miembros de la DGC son agentes de la Policía Nacional. O sea, son hermanos de la Policía Nacional, la que patrulla en las calles, la que le cae atrás a los delincuentes, la que impone la ley y el orden, la Policía Nacional. Los agentes de la DGC están para la seguridad del tránsito y el transporte terrestre. No están para golpear, no están para abusar en contra de los ciudadanos. Miren cómo masacran a este sargento de la Policía Nacional, al colmo de darle un tiro en la pierna. Y aún dándole un tiro en la pierna a un capitán, miren ustedes, un capitán, ya se supone que es un oficial, ya que comienza un oficial superior a partir de capitán. Óigame, este animal le da un tiro en la pierna a este agente, a este hermano suyo, a un miembro de la Policía Nacional, un hermano suyo que no es un delincuente, que pudo haber cometido una infracción leve, ligera, pero no lo tipifica como un vulgar delincuente, y ha sido tratado peor que a un animal, que un perro. Porque después que le dan todos los golpes del mundo, como ustedes ven las imágenes, 3 hombres para uno solo, lo desarman, lo maltratan, le dan golpes por todos lados, lo esposan y aún con la esposa lo maltratan. Estando esposado, lo maltratan, al extremo de que le dan un tiro en la pierna y esposado le está pidiendo otro animal de la DGC, le está pidiendo que le entregue, escúcheme el término, el maldito carnet. Así se oye. Oye, el carnet que él también utiliza como Policía Nacional, y él lo maldice, ese carnet. Yo creo que el buen amigo, el mayor general Ney Aldrin Bautista, debe cuanto antes, no solo como hizo una investigación para ya profundizar este incidente, simplemente, general, lo que hay que hacer es apresar estos 3 agentes, sobre todo al capitán, cancelarlos y someterlo a la justicia por abuso en contra, más que un policía, un ciudadano. Porque imagínense ustedes, esto fue a un sargento de la Policía Nacional, un hermano de ellos, un miembro de la misma institución que no ha hecho nada grave.
y casi lo matan porque le dio un tiro en la pierna. Se estaba desangrando y aún con el tiro en la pierna, Laura, no querían llevarlo a un centro médico. Esa es una acción muy inhumana y así como usted decía, falta de educación, pero no solamente personal, porque deberían ser primero hombres bien formados, Sí. luego buenos ciudadanos y luego entonces policías que Sí. defienden, ¿verdad?, las leyes, los derechos de los ciudadanos comunes. No, sino que carecen de esto. Y eso es importante, así como usted menciona, que se tomen medidas tanto para apresar a esas personas, pero también para prevenir posibles casos, porque en este caso pudimos verlo porque había una cámara grabando. Claro. ¿Cuántos Sí. casos de abuso y atropello para ciudadanos No salen a comunes relucir. y contra ellos mismos también? Entonces yo les secundo totalmente, entendiendo que hay un indicador, y es que la policía, en vez de ser un ente protector y ejemplar para nuestra sociedad, cada día entonces muestra fallas de este tipo que nos preocupan y nos avergüenzan, así como usted decía al principio. Sí, mire, pero mire, le están pidiendo el carnet otro agente de ellos mismos, de los 3 animales que masacraron a este policía. Le están pidiendo el carnet y él dice, pero ¿cómo? Mire, estoy esposado. Que le dé el carnet y él esposado. Y el capitán, de una manera abusiva, como se observa, va y le saca el carnet de los bolsillos. Y él le dice, no, un mayor retirado que llega a la escena y ve la situación, le dice, pero lleven ese hombre a un hospital porque se va a desangrar. Y le pregunta, ¿quién es usted? Yo soy un mayor retirado, pero soy un mayor. Y ese hombre merece ser llevado a un centro médico. Pues le sacan el carnet y le dicen, míralo ahí el carnet, se identifica, es un sargento de la policía. Lo montan aún con el tiro. El capitán, que yo no sé qué quería ese hombre parece que era el demonio, porque lo quería dejar de sangrar, sería que se muriera ahí. Entonces yo creo que este capitán debe ser juzgado por crimen, debe ser juzgado por abuso de poder y porque puso en peligro la vida de uno de sus compañeros, como es el caso de este sargento, que no tengo el honor de tener a mano el nombre, porque real y efectivamente ya a esta hora, el jefe de la policía, también el Intran, porque la DGC pertenece al Intran, Francesca de los Santos, que es la directora del Intran, debió salir al frente y dar una declaración y pedir conjuntamente con el jefe de la policía, con el director de la policía, como se le llama, de inmediato anunciar la cancelación de ese capitán y de los 2 miembros de la AME, de la DGC que estaban allí, la cancelación de ellos 3 y sobre todo el sometimiento a la justicia para que sirva de ejemplo y no suceda luego que sea lo inverso, que una patrulla de la policía agreda a un agente de la AME. Entonces eso no puede ser. Recuerde usted que cuando estaba la pasada gestión era común ver agentes de AME, que era AME, cuando estaba el Frener Bello López, era común ver agentes de la AME abusando de militares y de policías, al extremo de que el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen, tuvo que llamar la atención al director de la AME para evitar situaciones y que haya entendimiento entre los miembros de la Policía Nacional, de la DGC y los miembros y los militares. Ojalá que esta situación no se repita de nuevo, porque si eso fue con un sargento de la policía, si hubiese sido un ciudadano común y corriente, un pobre infeliz que anda en un motoconcho, hoy fueron muertos. Hoy fueron muertos y dijeran estos bandidos que actuaron, porque es un bandidaje, un acto de abuso, un bandidaje delincuencial, estos delincuentes armados que tiene la DGC en este caso especial, pues iban a decir que intentó agredirlo con su arma de reglamento. Estamos seguros que el jefe de la policía, el director de la policía, el general Ney Aldrin, va a tomar la medida adecuada, suspendiendo, cancelando a estos agentes y sobre todo al capitán, sometiéndolo a la acción de la justicia para que sirva de ejemplo y pague por el abuso que cometió en contra de este ciudadano y de su hermano de la Policía Nacional. Laura, con este tema vamos a pasar a otro tema también, pero ya ese es de carácter triste. Muy brevemente, quizás para mucha gente no significó lo que para quienes seguíamos sus canciones y seguíamos sus espectáculos, siempre muy agradable, muy interesante, porque uno cuando observaba y miraba y escuchaba a Anthony Ríos cantar, pues como que uno se sentía diferente, le perdonaba todas sus diabluras,
porque Anthony se desarrolló en un ambiente de afectividad, un ambiente de armonía, una persona que nunca creó conflicto con los demás, y creo que el pueblo dominicano perdió a un gran hombre, una gran persona, un gran artista con el fallecimiento de Anthony Ríos esta semana. Fue sepultado el pasado jueves en su pueblo natal, Atomayor, pero sus canciones, sus comedias, sus películas siempre estarán en la mente de cada uno de los que queríamos y nos gustaba bastante las canciones de Anthony Ríos. Pero le cuento que también yo me sumo, porque a pesar de ¿A usted pertenecer a otra generación... le gustan actualmente? Porque uno dice le gustaban porque ya falleció, pero a mí me siguen gustando las canciones de Anthony Ríos. Así es, incluso mi canción, una de mis canciones favoritas es Lo que te espera de Anthony Ríos. ¿Cómo? Espérese. Así es. Ah, bueno, eso es Lo que te espera. Que dice, en una nave gris de hipocresía, sí. No, miren, es formidable. Anthony era Fabuloso. una persona muy agradable. Muy versátil. Sí, el placer de conocerle, compartir con él en algunas ocasiones y realmente se pasaba un buen rato mirando y escuchando cantar a este hombre valioso, un ícono del arte dominicano. Pienso que a propósito de Acroarte, hubo alguien que escribió una crónica ahí que gente dice que porque a Anthony no le dieron el soberano. Bueno, yo pienso que después de muerta ya no tiene sentido. No. Aunque se le dieron reconocimiento desde que el premio se llamaba Cassandra, también se le dieron reconocimiento a Anthony como artista, como presentador. El pueblo dominicano le hizo un reconocimiento con este sepelio y esta actitud de sentimiento, de tristeza que arropó a gran parte de los dominicanos la pérdida de Anthony Ríos. Un gran compositor también. Sí. Esas letras hacen falta hoy en día. Esa coherencia, ese sentimiento hace falta. Sí. Así es que vamos a pedir paz al alma de Anthony Ríos, que pasó a otro mundo y como él siempre vivía de buena manera, sé que también así lo acogerá el Cristo Señor en el cielo, porque es un hombre que dio mucha alegría al pueblo dominicano, dio mucho entretenimiento al pueblo dominicano. No hay un solo acto de Anthony Ríos, públicamente hablando, que haya traído tristeza a los dominicanos. Él decía que tuvo 26 hijos y ninguna de esas esposas sometió a Anthony Ríos por manutención, pero mucho menos tampoco creó problemas. Ni por violencia de género ni nada. Ni violencia de género. Era un hombre que protegía a la mujer dominicana, siempre la exaltaba como un ser importante en su vida. Nos quedan sus canciones. Nos quedan sus canciones, así es que reiteramos nueva vez paz a su alma. Señores, vamos a regresar a una nueva pausa, pero cuando regresemos vamos a presentar una entrevista que realizamos al geólogo Osiris de León. ¿Por qué vamos a repetir esta entrevista? Por la importancia de sus declaraciones. Osiris advierte en esta entrevista lo que está ocurriendo en la línea noroeste con la sequía y lo que estaban padeciendo los ganaderos. Osiris de León anuncia una serie de alternativas y de cosas que podría hacer el gobierno para resolver situaciones, sobre todo en la línea noroeste. De este tema y de otros temas importantes también hablamos con Osiris de León, el geólogo, en esta entrevista que vamos a repetir por la importancia de la misma. Con ella, Laura, nosotros finalizamos por el día de hoy, pero les invitamos a que se queden ahí mirando la entrevista con Osiris de León. ¿Qué le parece? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Laura, a usted por su participación. Espero que el próximo sábado nos encontremos nueva vez aquí. Aquí estaremos. Sí será. Vamos a ver la entrevista. Gracias.
Es el momento de nuestra entrevista central y para ello está con nosotros el geólogo Osiris de León. Con él vamos a hablar de diferentes temas, no solo temas de carácter telúrico, también vamos a hablar aspectos políticos, vamos a hablar de todo. Para nosotros es un gran honor poder contar con su presencia. Buenas tardes, ¿cómo se siente? Buenas tardes. El honor y el privilegio es mío venir a conversar con ustedes y con todo el pueblo dominicano sobre temas de interés. Gracias, Osiris. Hay que decir que también Osiris es una persona muy importante en el gobierno porque es asesor del presidente de la República. Es así. Sí. Entonces, Sí. Podemos Con hablar... funciones. Con funciones, exacto. Sí, con que se funciones. sepa. Asesor con funciones. Así es. No como muchos que son asesores, cobran sueldo de ministro de Estado Y acaban con el gobierno. acaban con el gobierno. Mire, para empezar por el principio. Osiris, el pasado miércoles estaba previsto firmar el pacto eléctrico, pero de buena primera, como mismo se convocó, así mismo se pospuso sin fecha fija. A mí me gustaría saber su opinión, si es necesario un pacto eléctrico en la República Dominicana para resolver el problema energético. Aparentaría que sí, pero en la realidad no. ¿Qué busca el pacto eléctrico? Busca poner al país sobre los rieles de la solución de un viejo problema eléctrico que ya tiene más de 40 años y donde los tres partidos mayoritarios no han podido resolver el problema. El Partido Reformista no pudo resolverlo en los 12 años de Balaguer, luego el PRD no pudo resolverlo en los 8 años, luego volvió Balaguer 10 años más, intentó Balaguer, trajo plantas de Houston, no pudo terminar de resolverlo, luego vino entonces el PLD y dijo, le prometió al país que lo resolvía en 3 meses y no se resolvió. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se planteó un pacto era buscar un acuerdo, primero entre el liderazgo político, segundo el liderazgo empresarial del sector eléctrico, tercero el consumidor en el mercado eléctrico, que es el industrial, el residencial y el gubernamental, que son los sectores mayoritarios en el consumo de energía. ¿Por qué se está tratando de buscar un acuerdo? Porque seas tú que gobiernes, seas tú, sea yo o sea aquel, asumir el tema como lo hicimos con el pacto del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Que si eres tú, apliques la solución. Pero que si eres tú, la aplique y que sea yo, la aplique. ¿Por qué? Porque tenemos una falla de origen en la sociedad dominicana. Y es que como yo soy tu opositor, yo tengo que decirle a la sociedad para justificarme que lo que tú estás haciendo está mal. Ahora, cuando yo llego al poder y trato de resolver el problema, ahora eres tú el opositor y tú dices, no, eso está mal. Porque nunca nos pusimos de acuerdo en la visión de la solución del problema. Ahora bien, ¿necesita el país un pacto eléctrico? ¿Qué es tu pregunta? Realmente no lo necesita. El país lo que necesita es producir más energía de bajo costo. ¿Qué quiere la gente en la calle? Energía 24 horas al día a una tarifa razonable. A la gente no le interesa un pacto. Claro. La gente quiere tener energía eléctrica cuando enciende su televisor, para su nevera, que tiene su carne de pollo o su salami, que las cosas no se le dañen y que el día que le llegue la factura diga, es razonable lo que me llegó de factura y vaya y lo pague conforme. O sea, necesitamos llegar ahí. Para eso no se necesita un pacto eléctrico. Para eso tú necesitas, primero, que Punta Catalina opere a plena capacidad. Cuando Punta Catalina, en la segunda mitad del 2019, esté operando a plena capacidad con 720 megavatios adicionales de bajo costo, y a eso tú le vas a sumar, porque es con carbón, Itabo 1, 125 megas, Itabo 2, 125 megas, y Distral Barahona, 45 megas, todo carbón. Tú tienes 1000 megavatios con carbón. El carbón hoy día es el combustible más barato en el mercado. El más barato y por mucho. Que igual, pero contamina. Sí, pero todos los combustibles contaminan realmente. Ahora, y eso es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestro desafío como liderazgo político, como liderazgo industrial, como liderazgo empresarial y como liderazgo ambiental es ¿cuál? Buscarle una solución a la contaminación. Y ahí es donde tiene que venir la ciencia y la tecnología y decirte, ¿qué hago con el dióxido de carbono que me sale? Bueno, yo puedo sumarle óxido de calcio, lo convierto en carbonato de calcio y salí de ese problema. ¿Qué ocurre? Eso tiene un costo. Exacto. Y no nos hemos acostumbrado a que las soluciones ambientales tienen un costo. Y tenemos que pagar ese costo como sociedad. Ahora bien, segundo aspecto. Si tú tienes 1000 megavatios
en carbón entre Catalina 1, Catalina 2, Itabo 1, Itabo 2 y Distral Barahona, porque vamos a tener 5 plantas de carbón, no solamente por Punta Catalina, ya tenemos 3 desde hace décadas. Itabo 1 comenzó a principios de los 80, Itabo 2 a mediados de los 80. Entonces, ¿qué ocurre? Con 1000 megas en carbón y 1500 megas en gas natural, tú tienes 2500 megas de bajo costo por debajo de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Por tanto, ya tú no vas a necesitar depender de derivados del petróleo. Cuando tú no dependas de derivados del petróleo, ¿qué va a pasar? Que las EDES van a poder comprar energía, como hizo la CDE en la última licitación, a no más de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Si tú buscas en la prensa la convocatoria que hizo la CDE para la compra de energía, puso un tope referencial precio. No se aceptarán propuestas por encima de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Qué ocurre? Si tú produces más de 8, ¿qué haces tú? No va. Si yo produzco más de 8, ¿qué hago? No voy. Tú produces más de 8, no va. Y no Entonces, podría... ¿quiénes fueron nada más? Eje Jaina y Eje Itabo, porque son las únicas que tienen unidades de carbón y de gas que les permiten producir a menos de 8 centavos de dólar. A ese es el pacto eléctrico que tú necesitas. Tener generadoras que te vendan por debajo de 8 centavos de dólar el kilovatio hora, te lo pongan en línea, las EDE puedan venderle al ciudadano a 10 y entonces se acaba la pérdida. Es el único pacto que tú necesitas. No necesitas ningún otro pacto político. Cuando un partido decide participar o no participar, está diciéndole a la sociedad si está o no está con la sociedad. Un partido político que se integra al debate y firma, aunque no esté de acuerdo, le está diciendo a la sociedad, para mí el problema eléctrico es importante, al igual que para ti. Yo estoy de tu lado como sociedad, yo firmo. Aunque no esté de acuerdo con alguna cosa, pero voy a pelear desde adentro para que eso se corrija. Si el médico te dice a ti, yo no estoy de acuerdo con la dieta que usted ha estado llevando, te ha subido la presión arterial, pero yo voy a estar a tu lado para ayudarte a resolver tu problema de salud. Cuenta conmigo y cada vez que te sientas mal, ven aquí, que yo te voy a dar la receta adecuada. Eso tiene que hacer todo partido político. PLD, PRM, Partido Reformista, partidos minoritarios, sociedad civil, ONG, todo el mundo. Porque el problema eléctrico es un problema de la sociedad, ingeniero, no es de un partido. ¿Valió la pena construir Punta Catalina? Sí. ¿Va a resultar Punta Catalina? Sí. ¿Cuál es su opinión en torno a la administración de Punta Catalina? Estado, empresarios, ¿cuál es la posición? Te lo voy a responder de una manera sencilla. Y tú vas a decir, ¿qué tiene esto que ver con la pregunta que yo te hice? Tavera le costó a Balaguer 43 millones de dólares y nadie quería Tavera. ¿Para qué represar el río Yaque? ¿Para qué dañar? La gente de Sabana Iglesia y de Baitoa no quería eso. La gente de Santiago no quería eso. Tavera te produce anualmente más de 50 millones de dólares. Quiere decir que cada año Tavera se paga. Voy ahora a Itabo 1, voy a Itabo 2, que se pagaron. De ahí paso a Catalina 1 y a Catalina 2. En 5 años Catalina 1 y Catalina 2 se habrán pagado. Y todo lo que te estén produciendo anualmente va a ser beneficio para la sociedad dominicana. Si un problema ha tenido históricamente el Estado dominicano, con todos los gobiernos, es que toma medidas que en el largo plazo terminan siendo deficitarias para la sociedad. Si yo tuviese que tomar decisiones en el orden administrativo, yo invertiría solamente en la producción de energía de bajo costo. ¿Por qué? Porque el que vive en Gualey, el que vive en Guachupita, no tiene la misma preocupación ambiental que tenemos nosotros tres. Lo de él es que tú le des energía y a una baja tarifa. Exacto. ¿Por qué Donald Trump dijo, me salgo del Acuerdo de París? No lo voy a aplicar. Porque él tiene una presión del industrial norteamericano que le dice, véndeme energía barata, no energía cara. Si tú me apagas toda la planta de carbón, me van a subir la tarifa eléctrica, me la van a duplicar y yo voy a perder competitividad frente a China, frente a Japón y frente a Corea. No, manténme la energía barata. Hay componentes industriales donde la energía representa el 60% del costo. Si se te duplica la tarifa, prácticamente tú tienes, en ese momento, tú estás fuera del mercado. Entonces, Punta Catalina vale la pena en el entendido de que Punta Catalina nunca fue una decisión ambiental, fue una decisión económica. ¿Por qué? Porque nuestro problema eléctrico no es ambiental, es un problema económico. La gente no ha tenido desde los años 70 energía 24 horas al día a una tarifa razonable. Entonces, de ahí que la decisión de Punta Catalina fue correcta. Ejemplo, recordemos el terremoto de Sendai, Japón, 11 de marzo del 2011. ¿Cuál fue el mayor daño para la comunidad internacional? Se dañaron las plantas nucleares de Fukushima. ¿Recuerda? Sí, claro. ¿Qué pidió la gente? Apáguenme esa planta. Yo no quiero problemas de contaminación por radiación.
Japón cerró todas sus plantas nucleares. ¿Por qué la sustituyó? ¿Por planta de gasoil? No. ¿Por planta de Bunkersan número 6? No. Por planta de carbón. ¿Por qué? Porque le permiten producir energía de bajo costo. Ese es el tema. Pero ¿por qué proponer la venta de Punta Catalina? Entonces, si ella misma se paga en 4 o 5 años. Administración Estado, administración empresarial. Sí. Buen tema. Ahí hay un mensaje. Tú me estás diciendo desde hace 3 años que la planta está sobrevaluada. Si tú me estás diciendo hace 3 años que la planta está sobrevaluada y yo digo que voy a vender la mitad, por lo que cuesta la mitad, ahora tú me dices, no, no la vendas. Entonces, si está sobrevaluada, el sector privado no te la va a comprar a ese precio referencial que tú tienes en el libro. Tú vas a decir, no, ¿y por qué te voy a comprar a ti por 1.500 millones de dólares el 50% de esa planta si con ese dinero yo puedo montar una planta igual? No. Por eso es que la política y la solución de un problema de la sociedad no deben mezclarse. O sea, y si tú vas a mezclar la política, tiene que ser del lado de la sociedad, no del lado del partido político. Ya. ¿Qué ocurrió? Que cuando se le consultó a ese partido que tiene 3 años diciendo que la planta está sobrevaluada, dijo, no, eso no se puede vender, eso es un activo ya del pueblo dominicano. Pero en caso de que se fuera a vender, ¿cuánto costaría? Bueno, más o menos de 3.200 a 3.500 millones de dólares. Entonces no estaba sobrevaluada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no estoy de acuerdo con que las plantas sean vendidas. Yo prefiero que sigan bajo la administración del Estado, siempre y cuando el Estado contrate una empresa privada que asuma la responsabilidad de la administración con eficiencia operacional, eficiencia operativa. ¿Por qué? Porque desde que nosotros 3 decimos aquí que la planta del Estado, ya todo el mundo quiere mandar a trabajar para allá a sus hijos, sus primos, los sobrinos, los vecinos, los compadres, los activistas, todo el mundo. Y de repente tenemos en Punta Catalina 10.000 gente trabajando. Sí. ¿Y qué hace? Entonces, la rentabilidad que nos deja la producción de energía barata, la absorbe la nómina. Sí. Lo hace deficitario. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes contratado una empresa extranjera que te administre, tú no puedes mandarle personal. Ingeniero, le vamos a pedir un permisito para hacer una pausa. Hay otros temas que no quisiéramos que se nos queden. Claro. Luego de ella, por favor, lo abordamos. Bien, señores, Osiris de León está con nosotros. Pudiéramos pasarnos toda una mañana, una tarde, una noche hablando con él sobre la situación energética del país. Punta Catalina es un hecho, tiene que empezar a operar, ingeniero. Esperamos que con esta puesta en prueba en este día, pues ya pueda arrancar y empezar a producir. Porque va a arrancar en un proceso de ajuste, en principio con 40 megas en línea, para ir haciendo los ajustes en los circuitos, en las diferentes conexiones, para no afectar al CENI, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Entonces, gradualmente tú vas haciendo los ajustes. Y que se sienta. Sí, que se sienta. No la vas a sentir este fin de semana, ni la vas a sentir la semana que viene, pero ya en un mes tú vas a estar sintiendo, porque va a ir incrementando la potencia colocada en línea. Va a ir aumentando gradualmente. Entonces, cuando ya tú tengas 300 megas puestos en línea y después ya termines en la segunda mitad de este año, la segunda unidad, Catalina 2, y lo tengas en línea, se va a sentir. Ingeniero, hablemos de la situación telúrica en la República Dominicana. En el día de ayer viernes
vimos cómo tembló la tierra en 2 sitios, en 2 lugares en Ecuador, en Macas y en Guayaquil. Así es. Que nos hable un poquito de estos movimientos, cómo afectan la región, cuáles fallas han provocado estos movimientos y cómo está en este momento nuestro país en esa materia. Mira, tú sabes que Ecuador es un territorio andino que está en una zona de convergencia por subducción entre 2 placas. La placa tectónica del Pacífico, que tiene un segmento que llamamos placa de Nazca, entra por debajo de Sudamérica. La elevación prominente que tú tienes en los Andes se debe a esa razón. Si no hubiese esa interacción, entonces eso fuera un territorio plano como Higüey o como el Valle del Cibao. Sí. Se ha levantado tan alto, como tú ves, como el monte Aconcagua, porque hay una placa que está penetrando debajo. Digamos, un gato que tú tienes debajo del camión, levantando el camión, y tú tienes una semana y ya el camión tú lo has subido 15 metros de altura. Eso pasa con el sistema montañoso. Ahora, en ese proceso de subducción hay acumulación de presión. ¿Por qué? Porque las rocas no están lubricadas permanentemente, no tienen aceite. Okay. Como tú le pones a tu motor. ¿Por qué tú le pones aceite a tu motor? Para que el sistema de pistones esté todo lubricado y no haya fricción grande. Entonces se mueva fácil. Si las rocas estuvieran lubricadas, nunca habría terremoto. ¿Qué es lo que genera el terremoto? Que las rocas están secas, entonces se trancan, sigue empujando, sigue trancado y llega un momento que se parte la roca. Y al partirse la roca viene el terremoto. Y eso es lo que ha ocurrido en el día de ayer temprano en Ecuador. Primero en la zona oeste, en la zona este y después en la zona oeste. Un terremoto de magnitud 7.5 profundo, cerca de 113 kilómetros de profundidad, y otro profundo, pero que no son réplicas. Son 2 fallas distintas, en lugares muy distantes, y te dicen que ha habido una compresión extraordinaria desde la placa de Nazca, que es un segmento de la placa del Pacífico, por debajo de la placa de Sudamérica, donde está la zona de Ecuador. Recuerda que en Ecuador, el 16 de abril del año 2016, tú tuviste un terremoto de magnitud 7.8 en la zona de Manaví. Y ahí hubo destrucción en Manta, en Pedernales, en Puerto Viejo. Toda esa zona quedó destruida. Yo estuve allá, me pasé una semana inventariando daño y aquello realmente preocupaba. Esa situación se ha repetido y estamos hablando de que aquello fue en el 2016 y estamos en el 2019. Quiere decir que no se han cumplido 3 años y ya tenemos un nuevo gran terremoto. Afortunadamente hay una diferencia entre aquel terremoto del 2016 y este. Aquel fue en el noroeste y fue de poca profundidad. Por eso hubo tanto daño, sobre todo en Pedernales. Cuando tú llegabas a Pedernales, y fue mi caso, cuando llegué a Pedernales... Pedernales de Ecuador. Pedernales de Ecuador, sí, sí. Mira, que es una coincidencia, casi todos los pueblos del noroeste de Ecuador se llaman como los pueblos del suroeste dominicano. Canoa, Pedernales, Puerto Viejo, igualito, los mismos nombres. Cuando tú llegabas a Pedernales, tú creías que tú estabas en un escenario en Berlín en 1945, en medio de un bombardeo, ya en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, todo destruido. Tú mirabas en los 360 grados de la circunferencia y tú jurabas, certificabas y dabas fe que ahí lo que había habido era un bombardeo de una guerra mundial, porque estaba todo destruido. Ahora no hay ese nivel de destrucción porque aquel fue un terremoto superficial y este fue un terremoto profundo. Y el terremoto profundo atenúa la energía. Así como la voz tuya se atenúa en la distancia y cuando tú y yo estamos cerca, a 2 metros, yo te escucho perfectamente, pero si me voy allá del otro lado del Parque Independencia, ya no te escucho porque tu voz perdió energía en la distancia y se atenuó. Eso pasa con la onda sísmica. Es una onda. Impulso elástico. Cuando tú golpeas una mesa, tú ves que la mesa comienza a vibrar y esa vibración va desplazándose lentamente hasta llegar al otro lado. Eso ha ocurrido en Ecuador en el día de ayer. De acuerdo a los tweets que ha publicado el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, no hay daños en términos de fatalidades. Algunos daños menores en términos estructurales, pero todavía no se han reportado víctimas. Por suerte, por haber sido profundo. Cuando es profundo se siente más lejos, pero hay menos daños en superficie porque la energía llega muy atenuada. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes una actividad sísmica importante en la placa de Sudamérica. Entonces no te extrañes que en algún momento te ocurra algo parecido en Chile o que te ocurra algo parecido en Sudamérica, en Centroamérica. ¿Qué pasa cuando ocurre en Centroamérica? Centroamérica no es parte de la placa de Sudamérica.
ni es parte de la placa de Norteamérica, es parte de la placa de nosotros, la placa del Caribe. Del Caribe. Es como si América estuviera dividida en 3 piezas grandes. Una pieza grande que coge a Norteamérica. Ahí está Cuba, México, Estados Unidos y Canadá. Y parte del Atlántico Norte. Hay otra pieza que ocupa Centroamérica y las islas del Caribe todas. O sea que Cuba no pertenece a la misma placa que nosotros. No, Cuba pertenece a la placa de Norteamérica. No, Jamaica sí pertenece a la placa de nosotros. Haití, nosotros y Puerto Rico. Pero Cuba y nosotros estamos separados tectónicamente. Cuba está en términos tectónicos en Norteamérica. Okay. Tú y yo, en términos tectónicos, estamos en Centroamérica. Okay. Nosotros pertenecemos a Centroamérica o al Caribe. O tú puedes decirle a la gente de Centroamérica, ustedes pertenecen al Caribe. Porque en realidad la placa tectónica se llama placa del Caribe. Okay. Entonces, como es placa del Caribe, por el mar Caribe, Cuba no pertenece al Caribe en términos tectónicos. Pertenece a Norteamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Suramérica está al sur. Entonces, nosotros estamos como un sándwich entre Norteamérica y Suramérica. Solo que la placa nuestra se mueve para el este, como si tratara de huir de un aprisionamiento, de un constreñimiento que tiene norte-sur. Entonces, ahí ocurre que cuando se activa mucho en Suramérica, activa un poquito hacia Centroamérica, la placa de Cocos, que es la que empuja por debajo de la placa del Caribe, nos empuja hacia el este. Y entonces tú puedes tener temblores acá en la región del Caribe. Históricamente ha ocurrido así. Cuando hemos tenido terremotos grandes en Suramérica o en Norteamérica, de repente se ha generado algún empuje en la placa de Cocos hacia la placa del Caribe, y entonces a veces una placa está en equilibrio precario, como digamos la copa que está llena y con una gotita se desborda, o algo que está en equilibrio precario y con una simple brisa se cae. A veces hay fallas que están en equilibrio precario y con un pequeñito empuje rompe y viene una sacudida. Hace unas semanas que tuvimos... 2 semanas tuvimos un temblor de magnitud 5.3 al este de la isla Saona, pero fue profundo, fue a 115 kilómetros de profundidad, y eso hizo que se sintiera en el Gran Santo Domingo, en Santiago y hasta en Puerto Príncipe. Osiris, ¿qué le recomienda a las comunidades del noroeste? Porque tengo entendido que todavía sigue la sequía en esa zona. ¿Qué perspectiva hay para esa región? Las perspectivas para el suroeste y para el noroeste no son buenas. Tú tienes 2 regiones del país que están afectadas por la sequía y eso era previsible. Si buscas la prensa del 13 de agosto del pasado año 2018, nos vas a ver a todos como equipo en la presidencia de la República hablando de eso. Pero eso decía al principio que con funciones, exacto, porque hemos tenido funciones. Sí, funciona con el tema clima, funciona con el tema de sismicidad, funciona con el tema puerto de Manzanillo, tratando de ayudar a resolver problemas. Es decir, ¿qué es lo que tú necesitas en un gobierno cualquiera? A, B, C, D. Reunir toda la gente que tenga conocimiento científico en el área de ciencias de la salud, de ciencias ambientales, de ciencias de geociencia, de ciencia, y con toda esa gente planificar. ¿Qué hizo el gobierno dominicano con el tema de la sequía? Pues convocó a la UNAMED, convocó al INDRI, nos convocó a nosotros, convocó al Ministerio de Agricultura, al Instituto Agrario, al Banco Agrícola, a todo el sector agropecuario. Y entonces, ahí en esa reunión con el presidente de la República, pues UNAMED presentó los datos meteorológicos, es decir, qué tanta lluvia ha caído en cada estación climatológica que hay a todo lo largo y ancho del país. Resultado promedio, un 50% menos de la lluvia esperada, hasta agosto. Luego el INDRI presentó ahí los niveles de las presas, muy por debajo de lo esperado para esa fecha. Luego me tocó a mí hacer un análisis de la proyección de las condiciones meteorológicas para final de año, estábamos en agosto, y para principios del 2019. Y le dijimos ahí a todo el sector agrícola, al presidente de la República, a todos los que estaban en la reunión, que íbamos a tener una dura sequía para final de año 2018 y principio del 2019. Se tomó en esa reunión la decisión de no autorizar la tercera cosecha de arroz porque vamos a tener insuficiencia de agua para arroz, porque el arroz es el cultivo que más agua consume, porque se riega por inundación, no por goteo, no por aspersión. Entonces la decisión que se tomó fue correcta y hoy los agricultores se dan cuenta que lo que se les dijo desde el gobierno en agosto era correcto. Ahí está la Pero sequía. ahí está abonado, sembrado de arroz. Sí, pero podrás notar que la presa de Rincón, que alimenta toda esa zona, ha bajado considerablemente. Claro. Sobrevolé la presa de Rincón hace 3 días, estaba muy bajita. Okay. Eso implica que hay que bajar el consumo de agua en toda esa zona de Bonao, La Vega, Jima, San Francisco de Macorís y Bajo Yuna. Hasta mayo, porque ahí es donde viene la pregunta interesante.
¿hasta cuándo va a durar esto? Esto va a durar hasta la segunda mitad de mayo porque tenemos todavía las temperaturas aumentando en el Pacífico y eso implica condiciones de humedad en el Pacífico y resequedad en el Atlántico. Pero de aquí a Una vez mayo- que cese eso, entonces tú vas a tener humedad aquí y esperamos humedad aquí para la segunda mitad de mayo. Quiere decir que nos quedan 2 meses. Pero se van a morir las vaquitas y los cerditos Bueno, que pero quedan creo en que la el línea. creo que el gobierno de aquí a está mayo. llevando agua, Sí, agua, un camión. melaza, Se pacas. están haciendo pozos. en la parte- Esa fue una sí, sugerencia nuestra. sí. Perforar pozos y con el agua de los pozos alimentar las lagunas Sí. y desde las lagunas alimentar la agricultura. Exacto. Un verdadero, Y la ganadería. un verdadero asesor. Sobre todo, Y el sí. presidente Con lo escucha. funciones, Y el por presidente lo escucha. Sí, mire, yo debo agradecerte que hayas dicho eso, porque realmente es así. Yo debo agradecerle públicamente al presidente de la República que nos convoca a reuniones de diferentes tópicos, nos piden hacer una exposición técnica sobre el tema y siempre le ha prestado la debida atención al tema y de inmediato ha instruido tomar acciones. Así debe ser como cuando tú vas al médico. Tú escuchas al médico. Exacto. Un presidente tiene que que llevarte del escucha médico. a los expertos en un tema. Fíjate, ¿por qué el presidente sale bien ahora con el tema de la sequía? Porque lo dijimos en agosto, lo dijimos 6 meses antes. Entonces, ya el país estaba informado desde agosto, con una rueda de prensa en el Palacio Nacional, que se organizó una rueda de prensa con toda la prensa diciendo, para final de año habrá sequía, recuerdo. para principio del año que viene habrá sequía, por tanto, se va a reducir el consumo de agua, no se va a autorizar la tercera siembra de arroz. Lo recuerdo. Sí. Osiris, muchas gracias de verdad. Gracias. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Se nos quedó el tema político. Bueno, no quería tampoco Osiris meterse muy hondo en lo político porque él está en otra cosa en este momento. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Gracias, Sí, ingeniero. A ustedes las gracias por estar con nosotros en Doble Cara en este sábado. La invitación para que estén la próxima semana con nosotros.